Comunidad Minera. Saludos, ¿qué tal amigos? Con ustedes Víctor Santos Suriel, iniciando una entrega más en este programa Comunidad Minera. En los próximos 60 minutos estaremos compartiendo temas ambientales, técnicos, mineros y sociales. Aquí en Comunidad Minera promovemos la minería responsable que respeta el medio ambiente y el derecho de las poblaciones. Hoy tendremos un programa especial, algo diferente, pero muy importante para toda la ciudadanía. Conversaremos con el ex general Alejandro Dipré Sierra, que fue subdirector de la Policía Nacional y entrenado por el FBI de los Estados Unidos, uno de los mejores investigadores aquí en República Dominicana. Trataremos el tema de la reforma de la policial, así como seguridad ciudadana y los procedimientos que usa la institución del orden. Muy interesante, les prometo que van a aprender mucho de cómo piensa la policía, qué problema hay y cómo pudieran o qué posibles soluciones habrían. Pero antes, vamos a pasar al comentario semanal de Comunidad Minera. Y empezaremos hoy por la parte positiva. ¿Qué fue positivo acá? Bueno, la decisión del gobierno de Luis Abinader de mantener subsidiando los combustibles todas las semanas. No tengo los datos de esta semana, pero sí de la semana anterior. El gobierno invirtió 1.350 millones de pesos para evitar que se traspase los incrementos del petróleo a la ciudadanía dominicana. Esa inversión que ha hecho el Estado, que está evitando de que la inflación salga de control. Para darle una idea, si no se hubiera invertido esos 1.350 millones de pesos, el precio del galón de gasolina regular se hubiera tenido que aumentar a 350 pesos. Lo mismo ocurre con el gasoil. Hubiera tenido que aumentarse unos 100 pesos, el gasoil regular, llegando a más de 300 pesos el galón. Eso hubiera provocado aquí una catástrofe económica. Pero sí, le aplaudo al gobierno esa decisión, algo positivo, que me gustaría decirlo en todos los aspectos de la forma que se está gobernando el país. Lamentablemente en el tema minero, insisto, de que hay problemas, de que se parece mucho la política minera que se está implementando en el país, se parece mucho a lo que estaba haciendo el gobierno de Danilo Medina, muy inactiva, y específicamente con el problema social. O sea, todos esos proyectos mineros que están en espera de aprobación, que están siendo impedidos de ser aprobados por los conflictos sociales, no se ve una solución efectiva de parte de esta administración. No se lo voy a negar, y eso está creciendo. El sentimiento antiminero en el país continúa incrementándose. Esta semana vi un comunicado de la empresa Cementos Cibao, una situación muy peligrosa aquí en República Dominicana. Esa empresa que fabrica cementos en la provincia de Santiago y que lleva 58 años en operación. Tiene todos sus permisos ambientales al día. Todo está trabajando como dice la ley dominicana. Pues hay un comité de protección al medio ambiente, Comité Ciudadano de Protección al Medio Ambiente de Baitoa. Ese comité esta semana le paró unos camiones que venían cargados de material para llevarlo a la fábrica de cementos.
bloquearon completamente con el alegato de que están protegiendo el medio ambiente. Eso es muy peligroso y hay que ponerle mucha atención. El Ministerio de Energía y Minas ya hace varios meses, el año pasado, intervino la zona, conversó y trató de iniciar un diálogo que evidentemente ha sido inefectivo. Aparentemente el ministerio pensó que con un programa de salud bucal ya se iba a ganar la buena voluntad de las comunidades. Muy optimistas. Pues el problema salió de nuevo esta semana. ¿Por qué hay que tener cuidado con eso? Señores, en Perú, por la inobservancia del gobierno peruano, ha permitido que el proyecto minero de cobre más importante de Perú, el proyecto La Bamba, está paralizado desde hace varias semanas, porque comunidades están bloqueando el acceso. Y por esa poca importancia que le ha dado el gobierno peruano a esa situación, pues ese proyecto estaba cerrado, por tanto tiene un proyecto en producción, con todos sus permisos legales, muy similar a lo que ha empezado a ocurrir aquí en República Dominicana. Desde Comunidad Minera yo les sugiero a los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas que hagan un nuevo esfuerzo en llamar al diálogo a ambas partes, que dicho, quiero informarle de que yo he estado en varias ocasiones en la zona de Baitoa y la gran mayoría de las personas de Baitoa no están de acuerdo con ese activismo ambiental. Pero aún así, yo propongo y les sugiero que se reúnan, traten de reiniciar el diálogo, a ver cuáles son las quejas reales y a ver cómo satisfacer las demandas de esas comunidades y que ese proyecto pueda continuar. Porque si eso se permite en la zona de Baitoa, se continúa con dejarle el problema a la empresa nada más. Yo le garantizo que ese mismo método de lucha va a llegar a Falcondo, va a llegar a Corporación Minera Dominicana, ambos en la provincia de Monseñor Noel, y también en la misma Barrick. O sea que pónganse las pilas, como decimos aquí los dominicanos, y pongan la atención a esa pequeña cosa, que es un pequeño problema que se puede resolver ahora, y no dejarlo en el olvido, porque la cosa está empeorando. Y esa empresa está pagando al país, o mejor dicho, pagó en el año 2020 más de 1.500 millones de pesos en impuestos. Todavía no han publicado cuánto pagó el año pasado. Más de 800 empleados en la zona de Santiago. Y en responsabilidad social corporativa, 54 millones de pesos en el año 2020. Probablemente la segunda empresa minera, aunque se llame cementera, la empresa cementera tienen canteras donde extraen el carbonato de calcio y de sílice para la fabricación del cemento. Vamos a llamarla empresa minera. Sería la empresa minera con la segunda mayor inversión social aquí en República Dominicana. Así que pongámosle más seriedad a ese problema, porque va a ser imitado en otros lugares, señores. Ese ha sido el comentario semanal de Comunidad Minera y ahora pasaremos a la conversación, con nuestro conversatorio con el ex general Alejandro Dupré Sierra, cuando regresemos después de la pausa comercial. Continuando en Comunidad Minera, hoy tenemos un invitado especial, el ex general Alejandro Dupré Sierra, uno de los mejores especialistas en investigación
preparado por el FBI de los Estados Unidos. Y lo invitamos a Comunidad Minera básicamente para tratar el tema de la reforma policial, seguridad ciudadana, forma de cómo mejorar la forma en que opera nuestra Policía Nacional. Bienvenido a Comunidad Minera, ¿cómo está? Buen día al amigo y buen día a todos. Cuánto gusto tenerte aquí en Comunidad Minera y tratar ese tema tan importante. El placer es mío. Aquí en Dominicana, que en los últimos días han ocurrido unos eventos que han sido han dominado las primeras páginas de los medios, los periódicos dominicanos. El tema de la reforma policial. DIPRE, ¿por qué ha sido tan difícil realizar una reforma policial en República Dominicana? Ya en los últimos, diría, ¿cuánto? 18 años ha habido. Leonel Fernández hizo una, Danilo propuso otra, y ahora 2 años de este gobierno estamos todavía tratando de aprobar e implementar una nueva reforma. Mira, hay dos cosas que se reforman mucho aquí, que es la Constitución y la policía. Hay dos cosas que se reforman constantemente aquí: la Constitución de la República y la Policía Nacional. Todos los gobiernos. Eso siempre, eso está latente. Lo peor que tenemos en la policía es que, aunque se han hecho comisiones, lamentablemente no han sido ubicadas como deben de ser ubicadas, porque es verdad, hay muchas personas que están trabajando, pero no están en el área específica donde deberían de estar. La policía es una situación tan compleja que yo te escuchaba hablando hace un momentito de Falcondo, y fíjate que la policía ahí tuvo que actuar. Pero fíjate una cosa. Tú dices Cemento Cibao. El Cemento Cibao, Sí. el Cemento Cibao, me disculpa. Pero mira, oye lo que sucede con la policía. La policía es tan especial que en la esquina de su casa o de cualquiera de los que están aquí o de los amigos televidentes, se quema un transformador de la energía eléctrica. Ese no es problema de la policía en un inicio. En un inicio no es problema de la policía cuando se quema un transformador en un sector. Pero cuando no arreglan el transformador a tiempo y empiezan a atracar ahí, y la gente se tiran a las calles a protestar para que le arreglen el transformador, el problema es de la policía. Ahí tiene que salir el que sea encargado de la policía, ya sea del área, sea un teniente, un capitán, un coronel, tiene que irle a hacer sala al de la EDES del sector para que arregle el transformador. Pero lo mismo sucede cuando se daña una tubería, una cañería de agua, como sucedió en el caso de los jardines, que yo pongo ese caso de ejemplo. En los jardines hicieron una protesta porque tenían ya casi año y medio que no les llegaba el agua. Entonces, ¿quién tuvo que ir a diligenciar para que arreglaran la tubería? La policía, porque la gente se tiró a la calle, rompieron unos cuantos cristales, y entonces la policía tuvo entonces que ir a intervenir, usar el uso de la fuerza, como dicen. También se le pega eso a la policía. Entonces, es decir, que la policía todo el tiempo está en todo lo que hay, en todo lo que tiene que ver con seguridad pública y ciudadana, la policía baila. Ahora bien, yo antes de hablar me fui por ahí, pero me gustaría que la gente también, la ciudadanía sepa qué es lo que causa inseguridad. Todo el mundo sabe lo que causa inseguridad aquí en este país. Todo el mundo sabe, aquí todo el mundo en este país sabe que el robo, el asalto, la violencia intrafamiliar, eso crea inseguridad. La violencia, los casos recientes como los que han ocurrido ahora, eso causa inseguridad. El manejo temerario, eso crea inseguridad. En estos días yo vi ahí en la avenida Abraham Lincoln una señora que iba a cruzar con una niñita y vino un guagüero y le tiró el vehículo encima. Entonces, pero si es una tipa, estoy seguro que si es una joven que se ve bien y eso, me atrevo a apostar que hasta se para y el ayudante del chofer la ayuda a cruzar la joven. Eso se da. Sí. Entonces, todo eso crea inseguridad, lo que crea inseguridad y otros factores más. Ahora bien, ¿dónde entra el problema más grave? El problema más grave está
en los elementos que conllevan a la elevación de la tasa de criminalidad. Ahí viene el lío, porque ahí entra la educación, por un lado. Entonces está la educación, entonces dentro de la educación tenemos un alto porcentaje de deserción escolar, sobre todo después del COVID. Entonces, a eso vamos a acompañarle que aquí hay una cultura de falta de cumplimiento de la ley. Una cultura de falta de cumplimiento de la ley, no solo la de los policías nada más, los funcionarios. Tú te pones a ver funcionarios que no cumplen la ley, que te violan hasta una luz en rojo, que es lo mínimo. Entonces los funcionarios te violan la ley. Entonces también tenemos muchos funcionarios que están involucrados en regular las leyes que son analfabetos. Mira, escúchame interrumpir, eso de violar la ley, eso está a todo nivel social, desde el más pobre hasta el más rico. Eso es endémico del dominicano. Tú nada más que tienes que coger la calle, pues el ejemplo del tránsito, y tú ves esos delivery que vienen en dirección contraria, se comen la luz, y tú tienes que echártelo a un lado a él, hay que darle permiso a él porque él es rey de esto. Ya. Entonces, y no hay consecuencias. Sí, entonces, dentro de las circunstancias, vivimos hoy en día en un mundo globalizado. Entonces, ¿qué les quiero yo explicar a ustedes? Cuando le digo que vivimos en un mundo globalizado, ahí entra la parte económica, entra el empleo y el desempleo, entra la parte cultural. A veces tenemos un choque de cultura. Correcto. Entonces, a eso agreguémosles también el crecimiento demográfico no planificado. Entonces, con el crecimiento demográfico no planificado, ahora mismo hay un desorden desproporcional, es decir, hay un desorden que yo prácticamente, a mí no me gusta a veces ni salir fuera de la ciudad para no ver el desastre ecológico que hay. Porque aquí hay un desastre ecológico. Tema medioambiental. A nivel medioambiental hay un desastre. Aparte de que si ustedes salen aquí a la ciudad y cogen por cualquiera de las calles, yo le búsquenme, me pueden contar las calles, se puede contar con una mano, cuéntenme la cantidad de calles aquí que no tienen maraña de cable. Sí, en el tema medioambiental. ¿Entiendes? Entonces tenemos un crecimiento demográfico no planificado que también es una fábrica de conflicto social, porque el crecimiento demográfico no planificado también crea tensión familiar y produce un futuro incierto en la juventud. Eso te pasa. Entonces, pero la pregunta mía es, ¿por qué las reformas policiales son tan, diríamos, le interesa tanto a los políticos en el gobierno? Mira, yo dije recientemente, y despolvé eso, y ha sido como un nido de pólvora lo que he dicho. Aquí quien rige las políticas públicas en materia de seguridad pública y ciudadana es el Ministerio de Interior y Policía. Pero el Ministerio de Interior y Policía tiene un problema, que el Ministerio de Interior y Policía se rige con una ley del año 1844, dígame bien, el Ministerio de Interior y Policía se rige con una ley del año 1844, cuando fue creado ese ministerio, que se creó el Ministerio de Comercio y se creó el Ministerio de Justicia. ¿Qué ha pasado con los otros ministerios? Si ustedes se ponen a ver, Justicia tiene una ley orgánica, Industria y Comercio el Ministerio de Comercio tiene su ley orgánica, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? El Ministerio de Interior no tiene ley orgánica, lamentablemente. No tiene ley orgánica. Al no tener orgánica, ¿cómo se rige el Ministerio de Medio Ambiente? Con las atribuciones que le dio Trujillo en febrero del año 1956. El Interior de Policía. Sí. Óyeme, es una situación que creemos, desde mi punto de vista, que con una reforma policial se va a resolver todo. Aquí hay problemas que, como indiqué, han habido ya prácticamente 2 reformas, más otra ahora en los últimos 18 años. Y no se ven los resultados, los índices que indican de criminalidad. Los niveles de criminalidad continúan aumentando. Mira, ahí también inciden las circunstancias, que yo no entré en el punto de las circunstancias son de los indicadores que conllevan a la elevación de la tasa de criminalidad.
ahí está el robo, digo, está las drogas, el alcohol, ¿me entiendes? Ahí entra esa parte, sí. esa parte entra ahí, la discriminación, están ahí, entra en eso. También están ahí los indigentes, es otro problema. Sí, lo que yo veo es por el simple hecho de una reforma policial, ¿tú crees que podamos bajar la criminalidad aquí en República Dominicana? Cuando ya hemos visto que no ha sido efectivo en los gobiernos del PLD. Mira, lo de la reforma, lo de la reforma no es simplemente con una reforma legal. No, con una reforma legal no, tiene que ser una reforma de hecho, participativa, porque hay cosas que a veces las personas desconocen. Y le acabo de poner ejemplo yo a ustedes cuando yo empecé a hablar y dije de todos los problemas que se tienen que ver la policía. Mire el mismo caso del caso de lo que sucedió en el Naco. Un caso lamentable. Muy lamentable. Muy lamentable. Pero ese no es el único depresivo que tiene, persona depresiva que sale a la calle, que la policía sale y tiene que bregar con ellos. Vayan a la Independencia, cuando hay un loco, como le dicen, que no me gusta decirle así, cuando hay una persona con problemas depresivos ahí, que le está rompiendo los cristales a los carros o amenazando a las personas, ¿quién ustedes creen que tiene que resolver ese problema? ¿Quién asume esa responsabilidad? La policía. Es la policía. Pero la policía está capacitada para tratar esas situaciones. Pero es que esa no es responsabilidad de la policía, esa es una responsabilidad de salud pública. Porque la policía te coge una persona depresiva, dime, una persona enferma, ¿cómo la va a coger una persona enferma con problemas depresivos y la van a meter en una cárcel? Explíquenme. Pero hay mecanismos diferentes. Lógico, lógico. O sea, la policía tiene otra forma como tratar esa situación. Es que no es solamente la policía. Yo he hablado, y lo voy a repetir lo que he hablado y me he cansado de decirlo. Una cosa son los programas integrales y una cosa son los programas sistémicos. Me explico. Cuando hay programas a corto y mediano plazo, que son los programas integrales de reforma, esos son lo que tú no puedes esperar que asalten una gente. Si tenemos un sector que ha habido mucha violencia y hay muchos asaltos, no podemos esperar que asalten 5 más o asalten 10 más. Entonces, para eso se diseñan programas a corto y mediano plazo para dar respuesta a esas situaciones. Preventivo en este caso. Exactamente. Ahí hay que ser preventivo, no reactivo. Ok. Lo que yo veo cuando converso con comunitarios con respecto a la labor de la policía, es que hay un nivel de desconfianza enorme. No se sienten protegidos por la policía. ¿Cómo llegamos a ese punto? Déjalo ahí, para que me dé el ejemplo en detalle cuando regresemos después de la pausa comercial. De regreso en Comunidad Minera, hoy conversando con el ex general Alejandro Dipré Sierra y estamos tratando el tema de la reforma policial. Terminamos el segmento anterior sobre la desconfianza. Iba a dar un ejemplo de la desconfianza que le tiene la policía a la ciudadanía y que íbamos a entrar en ese detalle. Mira una cosa, se ha creado como una especie de fobia con la policía, pero si vámonos a Estados Unidos, que tenemos que vernos en ese espejo, porque así mismo como nos vemos en otro espejo, tenemos que vernos en eso. Estados Unidos en los últimos 4 meses ha tenido 120 tiroteos. Oye bien. No se volvieron locos esa gente. En Estados Unidos en los últimos 4 meses han habido 120 tiroteos donde han habido muertos y heridos. Matanza, mejor dicho. Sí, entonces, yo le pongo muertos y heridos. Masacre. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes cogen a Estados Unidos y le ponen 120 tiroteos en 4 meses, ¿cuántos tiroteos diarios le dan? Un tiroteo diario. Sí. Te da un tiroteo diario. Pero ¿qué ha pasado ahora? Que la policía en Estados Unidos, los policías están renunciando de manera masiva de las instituciones. ¿Y por qué? Porque se sienten inseguros. Entonces, la policía nuestra tiene que verse, y la sociedad nuestra tiene que verse en ese espejo. Los policías en Estados Unidos ahora se sienten inseguros.
se sienten desprotegidos. Eso mismo, por ese mismo camino, va la policía nuestra, si no se toman las medidas pertinentes. Lo que pasa, allá tienen todos los recursos en Estados Unidos, siempre lo han tenido. A veces se le pasa la mano a casos excepcionales, vemos en la prensa que un policía abusó de poder y mató a un asaltante que no le estaba apuntando. Hay muchas regulaciones en eso, que se lo explican en el entrenamiento, y por eso en Estados Unidos el entrenamiento es constante. Tú puedes tener 20 años en la policía y continúa entrenándote. ¿Por qué? Cuando tú estás bien entrenado, no piensas para tomar cualquier acción, sino tú reaccionas automáticamente. Si lo piensas, te matan. Mira, la policía nuestra, aquí hay un problema, que los que están envueltos en la reforma de la policía tienen que ver la policía como si fuera una universidad. La universidad tiene facultades de medicina, tiene facultad de ingeniería. Eso mismo pasa en la policía. En la policía hay quienes son especialistas en homicidio, en investigación de homicidio. Hay policías que son técnicos especialistas en investigación de homicidios, pero hay otros que son especialistas en falsificación de cheques, y hay otros que son especialistas técnicos en clonación de tarjetas. Okay. ¿Me entiendes? Entonces, sí, son escuelas diferentes. Hay otros que trabajan en el área de robo. El que trabaja en el área de robo, no me digan a mí que no, porque la policía todo el tiempo sabe quién robó. No, eso no. Cuando tienen y hay alguien ya que está en un sector, tiene un tiempo en un sector, si ese que tiene un tiempo en un sector sabe ya por los perfiles y ya conoce el historial, por ahí se guía. Pero cuando sacan un policía de un área y lo ponen en otra área que no ha trabajado en esa área, entonces ese policía tiene que empezar a aprender. Entonces muchas veces no tiene ni siquiera la especialidad, no conoce el entorno, no conoce la demografía, no conoce la composición social de ese sector. Porque yo le voy a poner un ejemplo. Capotillo y Gualey son dos barrios prácticamente seguros, vecinos. Es decir, son barrios vecinos, Capotillo, Gualey, La Cañita, pero demográficamente no son iguales. Entonces hay cosas que se dan de una forma en un barrio que en el otro se da de otra forma, aunque se produzcan circunstancias. Entonces, yo te hacía ahorita, antes de entrar en el programa, una comparación, que no es lo mismo un policía que trabaja en Dajabón, que trabaja en Pedernales, que trabaja en Jimaní, a un policía que trabaja en La Romana y que me trabaja en Higüey. Pero yo pensaba, porque la policía rota mucho, yo pensaba que en las rotaciones, al menos cada vez que viene un jefe nuevo a la policía y periódicamente rota los comandos, que eso lo preparaba para cualquier escenario. No necesariamente. No necesariamente. Mira una cosa. Y retomando el tema de la reforma, yo he sido crítico con la reforma. La reforma aquí la han tratado, y lo voy a repetir otra vez. En los últimos programas que he ido, en los últimos 3 no lo he mencionado, pero en este sí lo voy a repetir. Y he dicho que aquí lo que es la reforma de la policía se ha tratado con las IES, con H y sin H. La indiferencia, la ignorancia y la hipocresía. ¿Por qué? ¿Por qué voy a ir? Tú viniste duro, yo disparé. No, mira, ¿por qué voy a decir eso? Mira por qué. Cuando hay un problema, ¿qué es lo que ha habido? Se han hecho comisiones, y hay una comisión ahí, gente que nunca han trabajado en un área, no me la pongo a trabajar en esa área. Yo te puse a ti a mí una compañía grande, y voy a seguir con el tema. Una compañía grande me contrató para que yo le hiciera una sugerencia, lo ayudara a resolver un problema. Yo le resolví un problema, se resolvió el problema y no lo resolví yo. El problema no lo resolví yo. El problema se resolvió con algunas sugerencias que yo le di a los empleados de esa compañía. Porque no fui yo que resolví el problema. El problema lo resolvieron los mismos empleados de la compañía, fue que resolvieron el problema. Pero lógico, con las pautas que uno le dijo, pero de que yo le dije, porque lo que ellos no estaban era organizados. Entonces nosotros tenemos un chofán de reforma. Una mezcla. Hay una mezcla. Es decir, nosotros tenemos un chofán de reforma. Entonces, ¿qué es un chofán de reforma? Cuando hay diferentes personas de diferentes áreas
profesionales y no profesionales opinando sobre un tema que no es su área. Ahí hay problema. Entonces, en la reforma, lo primero que tú tienes que hacer es, lo primero, y no solamente en la reforma, a cualquier compañía que ustedes van, y esto es como cuando uno dice que uno va a dar una clase gratis, a cualquier compañía que usted va, lo primero, y usted tiene un problema, lo primero que uno hace es identificar el problema. Identificar el problema. ¿Qué es identificar el problema? Si usted tiene en un lugar, o aquí, cerca de este canal, ahí en la esquina, han habido 2 atracos, por ejemplo, entonces, eso identifica el problema. Miren, en esa esquina, en esta semana han habido 2 atracos. Está caliente la esquina. Está caliente la esquina. Eso es tú identificar el problema. Ya tú sabes que hay 2 atracos. Ahora bien, ¿qué es plantear el problema? Plantear el problema es, si han habido 2 atracos, hay que ver, tú planteas el problema, a quiénes han atracado, a qué hora han atracado, en qué se mueven los atracadores. ¿Entiendes? Entonces, eso es tú plantear el problema. Entonces, cuando tú planteas el problema, entonces viene lo otro. Porque tú tienes que plantear el problema. Bueno, los atracadores andan en un carro, se mueven en un motor, son 2, son 4. Qué sé yo, los atracos son a tal hora. Pero eso mismo está sucediendo en otro sector. Tenemos 3 sectores que está sucediendo lo mismo. Pero mire, en Santiago sucedió algo parecido. Entonces, eso es tú identificar el problema. Entonces, ya después que tú tienes el problema plasmado, entonces viene la tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte? Después de ahí, después que tú planteas el problema, entonces tú determinas las necesidades. Tú determinas qué es lo que tú necesitas para tú resolver ese problema. Lo tercero es qué tú necesitas para resolver ese problema. Entonces, ahí viene el recurso humano que tú necesitas, la logística que tú necesitas, qué tipo de personal tú necesitas, qué otra cosa. Es decir, se determinan todas las necesidades, recursos humanos, transporte, logística, comunicación. Entonces, tú determinas las necesidades. Después que usted determina las necesidades, entonces usted hace los equipos de trabajo. Entonces, no me ponga a mí, si yo lo que soy es comunicador, no me ponga a trabajarme en la parte operacional, ponme a trabajar en la parte de comunicación estratégica. Es lo que debería ser así. Pero hay favores políticos. Sabemos que la institución ha sido ha sido penetrada por los diferentes sectores de la política nacional. Y eso influencia mucho al extremo de que buenos policías, yo he visto ese caso, que por temas políticos, cambio de gobierno, cambio de jefe de la policía, quizá en esa área el mejor entrenado lo mandan para otra zona y ponen a otro que no sabe nada de eso. Eso tú lo mencionaste de cierto modo. Y eso hay que corregirlo. O sea, así como también hay que corregir, que es un tema que quiero tratar contigo en detalle, el abuso policial. ¿Cómo una reforma puede controlar eso? Hay casos, esto de lo que en el pasado, que gracias a Dios se ha corregido bastante, los famosos intercambios de disparos, que la sociedad ha criticado y a nivel internacional, el país fue criticado en el pasado por el tema de los famosos intercambios de disparos. ¿Cómo tú controlas con una reforma que los policías sean, como le dicen, gatillo alegre? Mira, lo de los gatillos alegres eso se ha controlado bastante, porque el policía aunque se ha creado una fobia hacia los policías están hasta temerarios ahora mismo. De usar el arma. El policía no se quiere ver, los policías no se quieren ver problemas. Los policías no se quieren ver problemas. Fíjense que cuando hay un lío, un problema ahora mismo, el primero que empieza a grabar el policía. No, pues entonces le pega. Porque entonces le pega. Entonces, desde que hay un problema, el primero que empieza a grabar es el policía. Antes grababan el policía, no. Ahora, si andan 2 o andan 3, hay uno dice, fulano, graba tú. Eso es correcto. ¿Me entiendes? Fulano, graba tú. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una cultura de falta de cumplimiento de la ley. Yo salgo y ando ilegalmente en la calle y si la policía me para, no ando sin documento, ando en un vehículo, no tengo cédula, no tengo licencia. Me paran y me quiero como el policía, le quiero dar golpe al policía. Y te dicen, tú no sabes quién soy yo. Tú no sabes quién soy yo. Sí. El famoso, usted sabe quién soy yo. Otra cosa,
Pero en parte de eso, la policía tiene que ver en parte en eso. Porque ¿qué hacen la gente? Es verdad, algunos tienen amigos en la institución y si tú te pones y está bien pegado, en cierto momento tú lo llamas, mira que hay uno faltándome el respeto aquí, un policista, degradando a la gente que está haciendo la función. El que me llama a mí por teléfono y me dice así, le cierro el teléfono. Bueno, yo nunca te llamé. No, el que me llama a mí me hace eso, yo le cierro el teléfono. Y no le cojo, no le cojo llamada. Pero eso debería ser parte del entrenamiento de la policía. Eso de permitir, de que llame y que venga otro. Mira lo que sucede. Que estamos claros. La policía necesita educación, es verdad. Pero la población necesita educación. Es decir, hay muchos policías con falta de educación, pero hay una gran parte de la sociedad con falta de educación. Yo he hablado en todos los programas, mira, yo desde diciembre del año pasado, estoy mencionando a Alemania. Alemania el año pasado se revisó, y yo lo repito y lo pueden buscar, se revisó y vieron, dice, ven acá, ¿qué es lo que nos está pasando? Que porque hasta sus policías, su desarrollo, su competencia de desarrollo, Alemania, fíjense el nivel de desarrollo que tiene Alemania. Los Mercedes-Benz, ¿dónde lo fabrican? En Alemania. En Alemania. BMW. El BMW, ¿verdad? Sí. Tienen un alto nivel tecnológico. Tecnológico, muy desarrollado. Los Audi, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Cuando Alemania se revisa y se pone a revisar y busca a ver qué es lo que le está pasando en competencia con China, con Estados Unidos, con Gran Bretaña, entonces, ¿sabe qué se dio Alemania cuenta que tenía? ¿Dónde estaba el error de ellos? En la educación, que el modelo de educación de ellos estaba atrasado. ¿Educación para la ciudadanía o para la policía? Completo. Yo mencioné policía y la ciudadanía. ¿Me entiendes? Completo. ¿Por qué? Porque hay muchos funcionarios, hay policías con bajo nivel de educación, pero también tenemos funcionarios analfabetos. Eso es correcto. Y delincuentes también. Tenemos que irnos a una pausa y regresaremos en breve. Continuando en Comunidad Minera, hoy conversando con el general retirado Alejandro Dipré Sierra, uno de los mejores investigadores de la Policía Nacional en su tiempo. Y estamos tratando el tema de la seguridad ciudadana y terminamos el segmento anterior dando ejemplos de ciudadanos tanto irrespetuosos de la ley como funcionarios también. Sí, funcionarios, me estaba refiriendo a los funcionarios, porque fíjense una cosa, las leyes, ¿quiénes hacen las leyes aquí? ¿Dónde las hacen? En el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados, como como los senadores, las dos cámaras, esas son las que aprueban las leyes, las que tienen que ver con la seguridad pública y ciudadana, sí. Pero muchos de esos que aprueban esa ley, es verdad que hay policías que han sido delincuentes y que han estado ligados al narcotráfico, pero no hay senadores que han estado ligados al narcotráfico. Eso es correcto. Entonces, por eso todos los senadores son narcotraficantes. No necesariamente. Todos los senadores no son narcotraficantes. No. Todos los diputados no son narcotraficantes. Ni todos los policías. Todos los policías no son delincuentes, no, ni narcotraficantes. La mayoría son buenos. Hay funcionarios que lo han sometido y hay otros que no, por corrupción y por delitos, hasta de violación. Hay funcionarios y hay policías, entonces, por eso todos los funcionarios y todos los políticos son iguales. No se puede. No, todos los políticos y los funcionarios no son iguales. Todos los policías no son iguales. Eso es correcto lo que tocaba de decir ahora mismo. Pero tú tocaste el tema del narcotráfico. Y se ve en los medios muy frecuentemente de que hay cierto arreglo entre policías y traficantes a nivel de grandes capos como a nivel de microtráfico, que reciben lo que le llaman peaje. Mira, para que continúe eso. ¿Cómo una reforma fiscal, una reforma a la policía puede controlar eso? Mira, hay un problema ahora con las drogas. ¿Qué vamos a hacer con eso? No, mira cuál es el problema más grave. La policía no tiene que ver con drogas. Los policías están, que para evitarse un problema, yo lo estoy diciendo porque yo soy lo que salgo e investigo. Yo salgo y doy una vuelta.
Yo voy aquí a los barrios, yo soy del que me voy a los barrios y tengo que y voy sin miedo. Y doy cuenta, los policías a veces ven un punto están viendo un punto de droga. Y para evitarse un problema, porque la policía ya no tiene que ver con droga, no tiene asunto de microtráfico ni nada de eso. Lo sacaron ya. La policía no está en eso. Lo sacaron. Entonces, ¿qué hace la policía? La DNCD. Exacto, la DNCD que tiene que ver con eso. Otra la policía dice que no se va a meter en problemas. Dice, mira, yo cuando viene a ver estoy agarrando a este tipo y este tipo me va a meter al medio. Entonces, tenemos ese problema, señores. Entonces, ¿qué pasa? Ese FAO de muchos que están cogiendo de algunos puntos de droga, de que está pasando actualmente, se le está pagando a la policía y no es de la policía. Es la DNCD. Oye, tú estás diciendo palabras mayores acá. ¿Me entiendes? Sí. Pero es un problema serio porque en la DNCD hay policía también, además de otros Lógico, militares claro. de los diferentes. Tú estás diciendo algo, que hay policía, pero yo siempre he aclarado, la policía como institución no hace la imagen de los policías. Son los policías que hacen la imagen de la institución. Es decir, sí, porque, la institución no aprende. No, pero que la institución no aprende. Lo que aprenden son los policías. Mira, es que tú ves los medios. Aquí hablan de reformar la policía. Y no es la policía que hay que reformar, es a los policías. Tú me vas a reformar, vamos a reformar un cuartel. Vamos al cuartel, lo vamos a agarrar y lo pintamos y lo pusimos bonito y ya reformamos el cuartel. Y no lo va a hacer más efectivo. Ahí, como tú indicaste, hay que trabajar mucho en la educación. En la educación. Y también en los salarios y las condiciones, salarios, y las condiciones de vida. Oye, los salarios, yo a veces, discúlpame, que yo como que me he subido un poquito, porque es que, no. Óyeme, pero por Dios, porque es que yo estoy lleno de impotencia. Oye, un policía con el salario de antes le están aumentando, por suerte, pero aún así debiera haber, desde mi punto de vista, debiera haber un incentivo de que todo aquel que cumpla, ¿cuánto? 25 años en la institución, por un ejemplo, que se salga con su casa, que el gobierno le dé una casa. ¿Qué hace con eso? Que si le da deseo en el camino llegar a los 25 de hacerlo mal hecho, va a perder ese derecho de esa casa que le van a dar. Mira, aparte de su retiro. La policía tiene tanta ayuda ahora que la ley que aprobaron es que si tú duraste 25 años en la institución y tú saliste a los 40 años, qué sé yo, tú saliste a los 42, saliste a los 45 años, duraste 25, entraste a los 20 y saliste a los 45. ¿Tú sabes lo que tú tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Tú tienes que esperar 11 años para poder cobrar la pensión. ¿Todavía en estos momentos? Con la nueva ley. ¿Y por qué hay que esperar tanto tiempo? Bueno, hay que chequear a ver lo que hicieron la ley. No, todas esas condiciones, todas esas cosas hay que mejorar. Ojalá que esté escuchando alguien algún congresista que revise esa situación. Pues no es posible que después que los oficiales del orden dediquen su vida, que se arriesgan a diario, que nos protegen, aunque no lo valoramos, nos protegen. Tú mencionaste un programa que no le dieron seguimiento. ¿Usted se imagina un día, o por una hora, diga la policía, no trabajo? No, yo le digo, y yo me quedé una cosa, saquen la policía una hora de la calle, saquen la policía un día de trabajo, de la calle. Que no haya un día sin policía en la calle. A ver si lo Vamos a hacer valora. un día sin policía en la calle. ¿Qué ustedes creen un día sin policía en la calle? Vamos a hacer un día que no haya un policía en la calle. Vamos a ver qué va a pasar, a ver si no va a pasar nada. Me imagino que no iba a pasar nada. Un supercabo. Me imagino que no iba a pasar nada. Oye, esas son cosas que... hay que valorar lo que tenemos y mejorarlo, claro está. Ahora bien, tú que estuviste en la institución tanto tiempo, ¿está viendo algún tipo de influencia en la criminalidad en el país, con la ola de migrantes que estamos recibiendo tanto del hermano país, de Haití como de Venezuela? Sí tengo entendido que los venezolanos han venido con nuevos esquemas de tarjetas de crédito y ese tipo de crimen. Mira qué pasa, eso entra en lo que nosotros llamamos conflictos sociales. Entra en un conflicto, ahora mismo hay conflictos sociales y económicos. Y tengo un ejemplo reciente. Porque nomás solamente, mira, nosotros tenemos nosotros tenemos migraciones. Las migraciones entran dentro de lo que conlleva a la elevación de la tasa de criminalidad. Ahí entran las migraciones. La migración no la podemos dejar de lado. En todos los países. La migración no la podemos dejar de lado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tú tienes ahí? Nosotros tenemos migraciones haitianas. Es el primero, Haití, ¿verdad?
Pero no podemos ver Haití y Venezuela. ¿Y los chinos dónde lo dejamos? Pues los chinos son tranquilos, son comerciantes chinos, usualmente. Pero gente de trabajo, empresarios vienen a invertir. Ahí voy. ¿Qué pasa con los chinos? Por ejemplo, yo conozco a alguien que tenía un negocio y vinieron los chinos y le pusieron un negocio al lado. ¿Eso es legal? Al lado, ¿qué pasa? Pero te está poniendo algo que a veces hay impuestos que ellos no lo pagan. Ah, no, pues ya eso ya hay que corregirlo. Me doy a entender. Eso hay que corregirlo. Son otras debilidades, pero sí que el tema de los haitianos, que mucha gente se preocupa, van a venir todas esas bandas de haitianas. Haití, no que van a venir. Nosotros tenemos muchos problemas. De Haití. Haití hay un problema que se le ha puesto más atención. En Haití se le ha puesto más atención a las bandas que a los mafiosos. Ok. Yo pensaba que la banda controlaba todo. No, las bandas son controladas por los mafiosos. Y todos esos secuestros que casualmente... Las bandas las controlan los mafiosos. Fíjense que las bandas en Haití están confederadas. Si ellos dicen, mañana a tal hora hay una huelga y vamos a quemar 3 bombas de gasolina, escríbelo, que hay una huelga y queman 3 bombas de gasolina y se acaba la hora que ellos dicen. Eso es Haití. Oh, Dios mío. Que no venga eso para acá, por Dios. Eso no. Eso es Haití. El haitiano es muy trabajador y está haciendo una función hay, social. Pero hay problemas. Pero hay muchos haitianos serios. La mayoría. Óyeme, hay haitianos serios. La mayoría. Y que son una máquina trabajando. Mira, a mí me asaltó un haitiano y me dio 2 tubazos en el Parque Mirador hace 3 años. Pero yo no les tengo mala voluntad a ellos. Porque todos los haitianos que yo conozco son gente de trabajo. No son iguales, todos los haitianos no son iguales. Pero el problema de Haití es que en Haití, fíjate, ¿quién está preso por la muerte del presidente haitiano? Hay uno que otro en Estados Unidos. Pero ese está más por otra cosa que por eso. Ok. Ese está más preso, no por eso. Ese está más preso por los secuestros. Ok. Ese está preso por los secuestros, más que por la muerte del presidente Moïse. No. ¿Por qué? Porque esa mafia es la que quita y pone presidente en Haití. Eso es problemático. Y con el tema de los venezolanos, que pusieron de moda la cuestión de clonación de tarjeta aquí no se usaba, pero muy limitado. No, aquí hay, pero no es... Aquí hay muchos venezolanos que trabajan. Así mismo como hay muchos haitianos. Aquí hay muchísimos haitianos, pero muchos haitianos que trabajan. Los mismos chinos son una máquina trabajando. Sí, un empresario, progresan rápido. Sí, los chinos son una máquina trabajando, pero yo te digo, pero ahí te crean. Cuando yo hice planteamiento es, lo que te crea es, ¿qué crea eso? Que te crea conflictos sociales. Correcto. Porque tenemos que verlo como un tema de seguridad. Hay que verlo desde ese punto de vista. ¿Entiendes? No estoy diciendo... ¿Y qué tú crees que puede hacer una reforma fiscal? Una reforma en seguridad policial. Sí. Con el tema de los barrios. O sea, en los barrios hay zonas que ni la policía entra. Mira, lo que sucede es, no han hecho falta, aquí se ha hablado de reforma, pero yo no he visto, se habla de reforma, que dentro de 3 años vamos a ver los resultados. Y yo te pregunto a ti, si dentro de 3 años vamos a ver los resultados, y todo el que asalten y maten dentro de 3 años, no cuenta. ¿A quién se lo vamos a cargar? Entonces, ¿qué sucede? Vuelvo y repito, hay que hacer estudios. No puede haber un barrio seguro y otro no. Yo no estoy con eso. Se te mueven. Entonces, porque hay facilidades. Cuando yo le he dicho, y yo he dicho a veces, y tú me cuestionabas, a veces, mira, es bueno que tú me digas, porque hay palabras a veces que la gente no lo entiende. Y es verdad, por ejemplo, cuando yo le digo que ya hoy en día tenemos que utilizar sistemas como en el Design Sprint, hay todavía el Design Thinking, que es el diseño pensando de los años 70, se usa, que es de la lluvia de ideas, pero ya hoy se usa el diseño de la carrera. Es decir, el diseño de la carrera es que yo tengo, en la policía hay 14 comandos regionales, pues entonces tú en cada comando regional haz un levantamiento, integra a un abogado, integra a alguien de participación ciudadana que te participe en el levantamiento y hacen un levantamiento conjunto en cada comando regional, divídelo en 2 y después, para que vengan con una sola idea y después esas 2 ideas, tú las fundes. Te estoy dando una idea, algo sencillo. Es decir, te lo estoy simplificando. Hasta eso uno lo ha dicho. Pero, escúchame y vuelvo, digo. Pero carajo, no ha habido la forma
de que uno se lo explique y lo entiendan. Fue muy efectivo en los años 90 en la ciudad de Nueva York, cuando el abogado Giuliani fue el alcalde de Nueva York. Cómo controló la criminalidad. Yo trabajé con eso. Y él empezó desde abajo, a cualquiera que detenía inmediatamente les revisaban los récords, recogía todo lo que le llaman crímenes pequeños, que a veces lo dejaba ir la policía, eran pocas cosas. No, lo sometía y funcionó. Creó Mira qué pasa. en Nueva York una situación en Nueva York tranquilidad. funcionó. Aquí han habido varios que han hecho plataformas. Intento. No, que se han hecho plataformas. Lo que pasa es que es más fácil traer una importada que cogerla de los técnicos que hacen aquí. A veces que se hacen con técnicos, hay técnicos de aquí que se apoyan en técnicas extranjeras también y la hacen. Pero es mejor traer una importada económicamente, que es más eficiente. Supuestamente le da más credibilidad. La de Giuliani se llevó a México y funcionó en México. No funcionó en México. México está peor que nunca. ¿Funcionó en México? No, entonces nosotros tenemos que ser creativos. Tenemos que ser creativos, tenemos que ser pensantes, como dice Design Thinking, diseño pensando, lluvia de ideas, ¿me entiendes? A eso es que se refiere. Entonces, con ese diseño, con esa metodología del diseño pensando, usted de 1 a 3 semanas diseña una reforma y de 3 a 4 meses está viendo los resultados. Tan rápido. Tan rápido como es. Si no, búscale. Eso es lo que usan todos los bancos y las empresas grandes y las corporaciones. Eso es lo que están usando, señores. Eso es lo que usan. Entonces, ¿por qué nosotros no la podemos usar? Y eso está ahí. ¿Cuántos técnicos no hay aquí? Entonces, tenemos que buscar de fuera, hay que venirnos a decir que aquí atracan. Hay que venirnos de fuera que aquí violan. Hay que decirnos eso de fuera. Quizás en las soluciones pueden ayudarnos, pero no en la estadística, el levantamiento de estadísticas. No, porque están las estadísticas somos malos. Los otros días yo vi que intentaba la estadística no la tenía, no estaban al día las estadísticas. No, tú estás jugando. No, pero entonces, ¿cómo tú lo buscas solución si no tienes, se sabe la magnitud del problema? ¿Y a quién acusamos de eso entonces? Esa reforma va a tener que hacer muchas cosas, señores. Es que están volcados en la reforma de la policía solamente. Y no es así, tiene que ser un plan integral, a corto y mediano plazo, una reforma integrales, no es de la policía, tú tienes que integrar la sociedad también, ¿me entiendes? A eso que se refiere es integral, y sistémico es la combinación, ¿me entiendes? De los sistemas. Dispre, llamo ya al final, tengo que agradecerte que haya venido a conversar con nosotros aquí en Comunidad Minera, espero que se repita, aquí están. Tú siempre serás bienvenido aquí en Comunidad Minera y te voy a invitar, según vaya desarrollándose el tema de la reforma policial y empecemos a ver resultados, esperemos que no en 2 o 3 años. Te voy a traer, te voy a llamar, a ver si tienes tiempo a compartir tu punto de vista de lo que está ocurriendo a nivel de la institución del orden. Señores, muchas gracias también a las personas que nos están viendo y a aquellos que nos están escuchando a través de Radio Santa María. Tengan todos una semana muy productiva. Dios mediante estaremos nuevamente con ustedes. Vayan con Dios. Comunidad Minera.